Bien, hermanos, entonces, hoy nos encontramos en la segunda unidad, ¿no? O la segunda parte del tema que comenzamos la semana anterior, que es el estudio, ¿cierto?, en el libro de Ruth. Y yo quisiera compartir con ustedes la presentación que tengo para hoy, para que aquellos que acostumbran a tomar apuntes puedan ir copiando desde las láminas. Un segundito. Y ya está. Entonces, para hoy estamos en la sesión número 18 del libro que venimos siguiendo, ¿cierto? El pueblo de la promesa de Graf. Y el tema, ¿no? El título, digamos, de esta porción del texto de Graf es El Redentor, y que es un estudio que está fundamentado en los capítulos 1 al 4 del libro de Ruth, y que en el texto de Graf corresponde a las páginas 55 hasta la 60. Corresponde también a la lección número 6 de ese texto. Hoy nosotros vamos a ver la segunda parte de este estudio que comenzamos la semana anterior. Déjeme ver que... ahí sí. Entonces, ya hicimos la presentación en cuanto a los datos bibliográficos. El esquema que presenta el autor del texto de Graf en su libro, para aquellos que lo tengan y lo estén mirando, esta sección él la divide en 4 puntos. En primer lugar, la sección que estuvimos viendo la semana anterior, que tiene por título La pérdida de un nombre y de una herencia. Hoy vamos a ver el segundo tema, o el capítulo 2 del libro de Ruth, que de Graf titula Encontrando un Redentor, ¿no? Ese es lo que vamos a ver en el día de hoy. Siempre mencionamos, a modo de idea fuerza, en la presentación que hacemos, el pensamiento clave, o lo que en nuestras escuelas dominicales antiguamente se llamaba el texto o el pensamiento áureo, ¿no? Y que tiene que ver con el resumen o la frase a juicio del autor que resume el contenido de lo que va a presentar. En este caso, el pensamiento clave es: el Redentor preserva el nombre de aquellos que pertenecen a su familia y recupera su herencia. También en el esquema particular que acostumbro a hacer para abordar el texto que corresponde cada vez que hacemos nuestro tiempo de estudios, en este caso corresponde al capítulo 2 del libro de Ruth, de los versos 1 hasta el verso 23. Y he dividido este texto en 3 puntos que yo quiero tocar, armonizando con la descripción que hace de Graf de este capítulo. Del versículo 1 hasta el versículo 7 hemos titulado Ruth espiga en el campo de Bos. Como aclaración, en las láminas va a aparecer constantemente el nombre de Ruth con TH, y es porque el computador está en inglés y me cambiaba el nombre a cada momento. Entonces al final me dejé ganar por el equipo y colocamos Ruth con TH al final. Sabemos que Ruth no tiene, por lo menos, ¿no? En el texto bíblico, Ruth es sin H. Entonces, la primera porción, del verso 1 hasta el 7, Ruth espiga en el campo de Bos. La segunda sección, que va del versículo 8 hasta el versículo 16, he titulado Bos provee para las necesidades de Ruth y Noemí. Y finalmente, la última sección, que va del verso 17 hasta el 23, el gozo de Ruth y de Noemí. Antes de que comencemos la presentación de hoy, yo quisiera hacer algunas preguntas a modo de contextualización para lo que vamos a ver en el día de hoy. Y para eso he anotado algunas preguntas ahí
para que ustedes me ayuden a responder y de ese modo, ¿no? Hacer la base de la presentación que vamos a hacer hoy. La primera pregunta, con respecto al texto de la semana anterior, Ruth, capítulo 1. ¿Por qué Elimelech y su familia fueron a la tierra de Moab? ¿Alguien que quiera responder? Por la hambruna que Muy bien. existía en Belén. Ok. Había una hambruna, ¿cierto? Ya mencionamos los datos históricos de por qué se produce eso. No están las preguntas, pero si alguien se acuerda, ¿en qué época más o menos estamos situando el relato de Ruth? ¿Qué época histórica? ¿Cercanos a los jueces? Muy bien, en el periodo, ¿cierto?, del asentamiento del pueblo del Señor en la tierra de Canaán. Prácticamente es un relato contemporáneo, ¿cierto? Y podemos ver algunas de las situaciones que ocurren acá en el texto, que son las que están ocurriendo en la época que estudiamos la sección anterior. Bien, una pregunta, ya no tanto que tiene que ver con el texto mismo, sino con una interpretación que nosotros hicimos del texto. Noemí cree que es Dios quien causó la muerte de su esposo y de sus dos hijos. Bien, Sí, como consecuencia de esa decisión. ok. Sí, vamos a responder que sí, porque eso se complementa con la última pregunta, ¿no? Es la pregunta número 4. Por el momento vamos a decir sí. Noemí cree, ¿no? Efectivamente que Dios tiene que ver con la muerte de su esposo y de sus hijos. Ahora, mencionamos que los versículos 16 y 17 del capítulo 1 son tal vez uno de los versículos más hermosos, ¿no? Y fuertes, potentes que tiene las Sagradas Escrituras. ¿Por qué hacíamos esa afirmación? Porque Ruth aceptaba al Dios de Noemí como su Dios. Muy bien. ¿Y cuáles eran las implicancias pactuales, se acuerdan? Bien, hermano David. ¿Cuáles eran las implicancias pactuales que tenía eso? Que ella renuncia, ¿cierto? ¿A qué cosa? A sus dioses y a su Ella antiguo pueblo. renuncia a sus dioses, ¿cierto? Y abraza la fe de su suegra, la fe de Noemí. Y vamos a ver en el capítulo de hoy cómo ese elemento es tan notorio incluso para las personas que rodean, que no la conocieron de antes, pero que la conocen ahora que está de vuelta con su suegra y van a dar buen testimonio de la conversión de Ruth a la teología o a la fe del pacto. Entonces, ahora la pregunta 4 que tiene relación con la pregunta 2. ¿Cuál es la implicación en la teología o en el relato que se nos quiere enseñar a través del Espíritu Santo en esta tarde? ¿Cuál es la implicación de que Noemí culpe a Dios por la situación de su vida? Culpe no con un sentido negativo, sino como que Dios es el que está dirigiendo toda la historia, ¿no? La causa de lo que a ella le está sucediendo. ¿Cuál es la implicación de eso? ¿Cuál es la implicancia que tenía? Es una de las doctrinas fundamentales de la fe reformada. La justicia de Dios. Una palabra hay que cambiar, David. Soberanía. Muy bien. La soberanía de Dios. Es decir, todo lo que sucede en la historia de la redención, aunque a veces nosotros pensemos que es algo malo para nosotros porque nos afecta, siempre al final tiene un sentido positivo en el decreto de Dios, en la historia de la redención. Y vamos a ver que esto, comillas, malo que le está sucediendo a Noemí, va a implicar, ¿cierto?, el desarrollo de la historia de la redención hasta llegar a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? De hecho, mencionábamos también la semana anterior que vos y Ruth no figuran en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Es decir,
Noemí reconoce eso, reconoce que es Dios, el brazo del Señor el que está tras todo eso. Y mencionábamos también, al igual que Job, no culpan a Dios, no se enojan con Dios, sino que entienden que es una voluntad superior, y que evidentemente eso va, como vamos a ver en el relato de hoy día, va a tener un bien superior. Entonces, ya habiendo cimentado, ¿no? lo que vamos a mencionar en el día de hoy, que tiene que ver con la soberanía de Dios, tiene que ver con el pacto de Dios y cuáles son las consecuencias, ¿no? de ser parte de este pacto que Dios ha establecido. Dice de Graaf, cuando comienza esta porción de estudio, dice: el regreso de Noemí ocurrió en el comienzo de la cosecha de cebada. Ruth se propuso ir a los campos de los ricos para recoger el grano que caía detrás de los segadores. Ese era el modo de Dios de cuidar de los pobres. Había una ley en Israel que permitía esta práctica. Vea Deuteronomio 24:19. Pero no todos se adherían a la ley. ¿Cómo le pasaría a Ruth? Noemí estuvo de acuerdo con su plan, y así Ruth se presentó en los campos de Booz, un hombre sumamente rico. ¿Por qué es importante este libro para el judaísmo? ¿Se acuerdan que lo mencionamos? ¿Con qué fiesta fiesta religiosa judía está relacionado? ¿O una fiesta del Antiguo Testamento ordenada para la iglesia del Antiguo Testamento? ¿Se acuerdan cuál era? La fiesta, ¿sí? Si no me equivoco, parece que era de la Pascua, ¿no? Es una fiesta que viene 50 días después de la Pascua. Como la fiesta de la semana. Es la fiesta que comúnmente se llama Pentecostés y que tenía que ver con la fiesta, ¿cierto?, de la cosecha de la cebada, la fiesta de la semana, ¿no? Por eso que todo este relato ocurre, ¿no?, en este ambiente, ¿no?, de la siega, de la cosecha, del trigo y de la cebada. Por eso que se lee este libro específicamente en la fiesta de Pentecostés o en la fiesta, ¿cierto?, de la semana. Entonces, ¿por qué mencionamos eso? Porque todo está ocurriendo dentro de la historia, está ocurriendo dentro de toda la historia que Dios ha decretado para su iglesia. No está ocurriendo fuera, sino que está ocurriendo dentro del pueblo, con vivencias del pueblo y con vivencias religiosas, ¿no? Entonces, tiene que ver precisamente en ese marco está este relato bíblico que dijimos es un relato bíblico e histórico. Vayamos al texto de hoy. Es un texto que tiene 23 versículos. Vamos a leer del verso 1 hasta el 7, que es la primera parte de lo que vamos a ver. Si algún hermano o hermana quisiera leer desde el verso 1 hasta el verso 7 para que vayamos analizando el texto de esta tarde. ¿Yo? ¿Ven? Dice: Ruth recoge espigas en el campo de Booz. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. Y he aquí que Booz vino a Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Y el criado, mayordomo de los segadores, respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró, pues, y está desde por la mañana hasta ahora, sin descansar ni aun por un momento. Gracias, hermana Carito. Bien,
Ese es el relato, la primera parte que vamos a ver ahora. Y vamos a ver lo siguiente. El relato que estamos viendo hoy como tema general tiene como título Encontrando un Redentor. El relato de Ruth, hemos dicho, está dentro de un contexto que es la fidelidad de Dios al pacto. De pacto que ya ha sido establecido cientos de años atrás en el Sinaí, en el monte Sinaí. Hemos visto cómo el pueblo prácticamente en algunas ocasiones, en algunos periodos de la historia, ha olvidado el pacto, lo ha desechado, pero a pesar de eso, Dios sigue siendo fiel. Entonces, el contexto de este relato que estamos viendo esta tarde es la fidelidad de Dios al pacto. Y como ese es el tema, el hilo, ¿no?, que dirige nuestra reflexión, encontramos además algunos elementos que son interesantes. Primero, el reconocimiento que hace Noemí de la soberanía de Dios, ¿no? Todo está en manos de Dios, lo bueno, lo malo proviene de Dios, y al final siempre es por un bien superior, bien que a veces nosotros, debido a la temporalidad de nuestros ojos, de nuestra vida, no alcanzamos a ver. Pero Noemí nos enseña con esta declaración que hace acerca de Dios, cómo ella cree y tiene fe en la dirección, en el control que hace Dios de la historia. Vimos además en esta porción, que también debemos destacar, cómo Ruth, una moabita, va a adherir al pacto. Y esto es interesante porque mencionábamos la semana anterior cuán duro debe haber sido para los judíos de la época el hecho de que una moabita, precisamente aquellos que el Señor les había advertido que debían sacar, eliminar de la tierra prometida debido a su idolatría, ahora era parte, ¿no?, del pueblo del Señor. Pero además esto nos enseña que el pacto no es con una nación específica, sino que es con sus escogidos, es con la iglesia. Y los escogidos, la iglesia del Señor, por cierto, nos ha enseñado hasta este momento en el Antiguo Testamento que el Señor también trae de otras naciones a gente que van a formar parte del pacto. Y lo vimos al comienzo de la conquista de Canaán, con Rahab. Lo hemos visto, lo vamos a ver ahora también con Ruth, cómo el Señor de naciones paganas, idólatras, también llama a ser parte del pueblo del pacto, del pueblo de la promesa. Pero además se nos enseña de que al abrazar el pacto, como lo hace Ruth en los versos 16, 15, 16, 17, está además, no es solamente una declaración formal, sino que es una declaración que tiene que ver también con una práctica que ella va a tener que desarrollar en su vida, que ella va a tener una obligación de cumplir con ciertas ordenanzas de la ley, pero además también va a ser beneficiaria de todas las misericordias, de todas las, comillas, regalías que tiene ser parte del pueblo del pacto. Teológicamente podemos decir también que el libro de Ruth es un libro que nos habla de cómo Dios cuida a su iglesia, de cómo Dios cuida a su pueblo, de cómo Él dirige la historia, ¿no? Y cómo de este relato de Ruth va a ocurrir más adelante en el tiempo, en la historia de la redención, el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, toda la historia está dirigida por Dios en beneficio de su iglesia. Veamos algunos elementos que siempre, o algunos aspectos que siempre me gusta destacar en el texto para que también nos ayude en nuestra comprensión. El nombre de Boaz en hebreo es Boaz. Yo no sé por qué los traductores, al menos Reina y Valera, no conozco si en otras versiones estará con el mismo nombre, pero el nombre es Boaz, y cuya traducción sería más o menos como el equivalente a columnas o a pilares, ¿no? Y se usa esa palabra Boaz, hay dos citas bíblicas que aparecen ahí, para referirse a las columnas de bronce que sustentaban
que afirmaban, ¿cierto?, el templo del Señor. ¿Quién es Boaz? El versículo 1 de nuestro texto de hoy. Se nos dan varios datos de entrada, ¿no?, con respecto a Boaz. Le vamos a decir Boaz en consecuencia de que estamos acostumbrados a llamarla así, ¿no? Bueno, se nos dice en el versículo 1 que Boaz es un pariente de Elimelec, ¿no? Además se nos entrega otro dato. Se nos dice el versículo 1 que es un hombre rico de la familia de Elimelec. En el idioma hebreo, esta frase no está igual, digamos, ¿no? Sino que en el idioma original, cuando se refiere a Boaz, el hebreo dice que él es un ish givor, ¿no? Él es un hombre poderoso, más que un hombre rico. Y eso, ¿no?, puede tener, podemos traducirlo en diferentes contextos. Por ejemplo, esa frase puede servir, por cierto, cuando se habla de un hombre que tiene un valor, una valentía que le hace distintivo, ¿no?, en la vida militar, cuando es un hombre que tiene cierta ascendencia en el lugar donde él vive. Yo coloqué anciano en el sentido de los presbíteros que gobernaban, que eran príncipes del pueblo del Señor, ¿no?, y que eran parte de este grupo de sabios, de este consejo que discutía las cosas que tenían que ver con el pueblo del Señor. Y por cierto también se puede referir, ¿cierto?, a una persona con mucha riqueza. Lo que el texto nos quiere decir es que este Boaz no era un personaje común y corriente. Era un personaje que se distinguía de sus demás contemporáneos, ¿no? Y se distinguía, ¿no?, con esta frase que le hace diferente a todos sus demás conciudadanos, que él es un isgibor, él es un hombre poderoso, un hombre destacable o destacado. El versículo 2 nos va a decir de que Ruth va a ir donde Noemí y le va a hacer dos propuestas, o le va a pedir permiso para hacer dos cosas. La primera es que le dé permiso para ir al campo, y la segunda es que le dé permiso para recoger, ¿no? Y esto es interesante, hermanos, porque nos demuestra ya, no sabemos cuánto tiempo ha pasado desde que ellas volvieron de las tierras de Moab hasta Belén, pero ya nos está hablando de que Ruth tiene un conocimiento acerca de las leyes del pacto. Tiene un conocimiento acerca de los beneficios, entre comillas, que tiene el pertenecer a este pueblo de la promesa. Recuerden que cuando Ruth está pidiendo a Noemí que le dé permiso de ir a recoger espigas al campo, esto se refiere específicamente a una ley que hay en el Antiguo Testamento, ley contemplada dentro del pacto, en donde los pobres, las personas viudas, los extranjeros, podían ir, ¿no?, a estos campos en estas fechas en que se recogían, ¿no?, la cosecha de los productos que se sembraban, y tenían por ley, las personas que sembraban, tenían que dejar, por ley bíblica, no era una ley social, una ley jurídica, sino que era una ley pactual, y que la gente tenía que dejar las orillas, ¿no?, de su campo de libre disposición para la gente que realmente necesitara, y que recogiera, ¿no?, lo que caía hasta el suelo. Y esta fue una de las muchas formas que la ley mosaica, la ley pactual, se preocupa, ¿no?, de aquellos que tienen menos, de aquellos que son más desposeídos en la sociedad israelita. Y esto es interesante porque Ruth conoce que esto es parte de la ley, conoce que es una práctica dentro del pueblo del Señor, y le pide permiso a su suegra para ir hasta ese lugar y hacer este trabajo. Ahora, ¿por qué tenían que hacerlo? Recuerdan ustedes que Ruth y Noemí estaban en la peor condición que nosotros nos podemos imaginar en la época en la cual nosotros estamos hablando. Primero, son mujeres, lo que en esta época, de más está decir que no
muchas veces sus derechos, ¿cierto? No eran eh, tan respetados. En segundo lugar, se nos dice además que eran viudas. Entonces también sería una condicionante para mirarlas de una manera distinta. Mujeres solas, viudas, pobres, y si a eso le sumamos el hecho de que Ruth era moabita, entonces estaban en una posición muy triste, muy penosa, y por lo tanto se ven forzadas a realizar este acto, ¿no? Apelar a este acto de misericordia contemplado en la ley del Señor para la gente menesterosa. Aquí tenemos 2 versículos que nos hablan de eso, ¿no? En el Antiguo Testamento y que son parte de la ley y que tiene que ver con esta situación específica que está viviendo Ruth y Noemí. Dice Levíticos 23:22, cuando segareis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega. Para el pobre y para el extranjero la dejarás. Yo Jehová, vuestro Dios. Está en Levítico capítulo 23:22. Y en Deuteronomio 24:19, nuevamente se recuerda al pueblo. Cuando siegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano, para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Entonces, es una ley del pacto, que está asociada a una bendición, ¿no? Bendición, en primer lugar, para las personas que pueden ir, recoger y saciar el hambre, y bendición también para aquellos que permitan en sus propiedades, ¿no? Que los pobres, los huérfanos, las viudas puedan ir a recoger, ¿no? En este caso, los rastrojos que se producían, ¿no? En este fenómeno, este proceso, perdón, de la cosecha. El versículo 2 nos da un dato muy interesante en esta conversación. Dice el versículo 2, hablando Ruth con su suegra, dice, y Ruth la moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas. Mire lo que dice ahora, en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y es una frase interesante destacar en el texto porque podría significar varias cosas, ¿no? Podría significar, por ejemplo, que Ruth está pensando en ir al campo a segar y que esa frase tiene que ver con que la reciban bien, que no le digan nada por su condición de mujer, que no le digan nada por ser extranjera. O bien pudiera ser que Ruth y Noemí ya estuvieran pensando en la posibilidad de un casamiento, algún tipo de relación entre vos y Ruth. Vea lo que dice el versículo 7. Y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aún por un momento, ¿no? Se refiere a que la presentación que le hacen a vos de Ruth también es una presentación importante. Es una mujer que está desde temprano, que no ha dejado de trabajar, que se ha esforzado mucho más que los demás. Pero a la vez también, y creo, y es por la afirmación que de manera particular creo que es lo que quiere realzar el texto en el contexto de todo lo que hemos venido hablando de la historia de Ruth, sino que más bien aquí el Espíritu Santo está inspirando al autor de este texto en decir que la historia de lo que va a pasar ya Dios la ha decretado, que Dios en su soberanía ya ha planificado lo que va a suceder con Ruth. Ruth no va a una aventura, ¿no? Sino que esta frase de que hallare gracia a los ojos, en este caso de vos, se refiere a que el Espíritu Santo ya nos está mencionando en este texto de que la historia no es al azar, que la historia ha sido construida por Dios
y que Dios ya ha definido, ¿no?, cómo va a ser esta historia bíblica. Me parece interesante ese versículo, la afirmación que hace Ruth. Versículo 4, una vez que Ruth llega a este campo, que por cierto, recuerden, no puse una lámina acá, pero en la época en la cual nosotros estamos hablando, Israel o varias de las tribus estaban asociadas y había un campo grande, enorme, en el cual se plantaba y todos trabajaban ahí. Eran campos que tenían grandes extensiones, pero que a su vez estaban subdivididas con piedras, según cada familia de las que trabajaban en ese lugar. Eran como la especie de los del lindes que tenían las propiedades. Y cada cierto tiempo, sabemos que Belén era una ciudad pequeña, por lo tanto el campo estaba lejos de Belén, y por lo tanto entendemos, ¿cierto?, este viaje que hace Booz desde Belén hasta el campo no debiera ser para nosotros algo extraño, ya que era parte, ¿no?, o tiene que ser parte obligatoria de alguien que administra cualquier negocio, de ir a ver cómo está funcionando. Sin embargo, también es interesante destacar en el saludo que hace Booz y la respuesta que recibe de sus trabajadores, que todo lo que está pasando acá está transcurriendo dentro de un ambiente religioso, está transcurriendo dentro de un ambiente pactual, está la forma de conversar, de saludar de Booz, la respuesta que recibe de sus empleados tiene necesariamente una implicancia teológica. Dice el versículo 4 que Booz saluda así a los segadores, a la gente que está trabajando en el campo: el Señor sea con vosotros. Y ellos respondieron: el Señor te bendiga. Todo lo que está pasando dentro de un campo teológico, está pasando dentro de una historia que tiene como personaje central, ¿no?, a Dios, ¿no? Eso es lo que nos quiere dar este contexto. Y una vez que Booz llega hasta este lugar, dice el versículo 5 que él hace una primera pregunta: ¿quién es esta joven? No sabemos cuáles fueron las causas, porque el texto no lo menciona, que llamaron la atención de Booz, ¿no?, con respecto a Ruth. Podemos pensar que tal vez por el hecho de ser extranjera, él no la había visto muy seguido en la ciudad de Belén, tal vez su ropa como extranjera era distinta, su idioma, en fin. El texto no lo dice, pero Booz le hace una pregunta a sus trabajadores: ¿de quién es esta joven? Y por cierto que tenemos que recordar en la época en la cual estamos hablando, en el mundo antiguo, en el mundo en el cual nosotros estamos hablando, todas las mujeres pertenecían a un varón, ¿no? No habían mujeres solas. De hecho, la ley, recuerden ustedes, contemplaba incluso si una mujer quedaba viuda, que tenía que haber una persona de su familia que tenía que sustentarla, cuidarla, etcétera. Por lo tanto, siempre las mujeres estaban al cuidado, bajo la propiedad, la tutela de un varón. Entonces, por eso la pregunta de Booz: ¿de quién? ¿A quién pertenece esta mujer? ¿De qué tribu? ¿De qué clan de Israel? ¿De qué familia pertenece esta mujer? Y como hemos dicho, podía haber sido un padre, un hermano, un esposo. Lo que en el fondo Booz está preguntando es: ¿quiénes son los parientes de esta mujer? ¿No? ¿Cuál es su tribu? ¿Cuál es el clan al cual pertenece dentro del pueblo de la promesa esta mujer? Y otra opción que yo puse, que esto ya es idea mía, ¿no?, y porque el texto no lo dice, es que haya preguntado por ella porque se haya sentido atraído físicamente, ¿no?, desde el principio por Noemí. Y vean el versículo 7. Versículo 7 dice, aquí los trabajadores están dando respuesta a Booz acerca de ella. Y el verso 7 dice: y ha dicho, Ruth ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró, pues, y está desde por la mañana hasta ahora, sin descansar, ni aún por un momento. Ya mencionamos que la ley exigía
que se permitiera a la gente más pobre, ¿cierto? Viudas, huérfanos, extranjeros, recorrer las orillas de los campos, las esquinas de los campos, para recoger lo que caía. Pero espigar las gavillas, es decir, los manojos que estaban al medio, eso no podían hacerlo. Era solamente lo que estaba por la orilla. El que encargado del capataz que estaba a cargo del campo no podía permitir que los jóvenes, la gente indigente, entrara al campo mismo a sacar con sus propias manos, ¿cierto?, la gavilla, en este caso de trigo o cebada. Eso no era parte de la ley, ¿no? La misericordia era que tenían que sacar de las orillas de los campos o de las esquinas. Y esto es interesante porque más adelante vos va a dar una instrucción precisa con respecto a esto, a sus trabajadores, en atención de Noemí. Como un dato, si a alguien le interesa saberlo, ¿no? De esta ley de dejar un lado sin recoger, ¿no?, del campo, lo cumplen hoy día los judíos ortodoxos. Ustedes se fijan, los judíos ortodoxos se dejan las patillas largas, bien larguitas, así rizadas. Se las dejan porque hoy día no tienen campo, ¿no? Y no tienen que dejar de recoger para el Señor, y por lo tanto eso simboliza, ¿no?, esta ley de la fiesta del Pentecostés, de la cebada, de la cosecha, de dejar un sector de su propiedad, en este caso ellos, sin recoger, sin trabajar, ¿no? Por eso se dejan esa interpretación que hace el judaísmo ortodoxo, ¿no?, con respecto a dejarse esas patillas largas. Bueno, avancemos. Pasemos a la segunda parte del relato, que va del verso 8 hasta el verso 16. No sé si algún hermano quiere hacer la lectura, por favor. O hermana. Yo, pastor. Amén, hermano Pablo. Dice, entonces vos dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozca siendo yo extranjera? Y él respondió, vos. Y respondiendo vos, le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que has dejado a tu padre y a tu madre y a la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella dijo, Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Y vos le dijo, a la hora de comer, ven aquí y come del pan, y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores, y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Luego se levantó para espigar. Perdón, hasta el 16, disculpe. ¿sí? Luego se levantó para espigar, y vos mandó a sus criados diciendo que recoja también espiga entre las gavillas, y no la avergoncéis. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja, y no la reprendáis. Gracias, hermano Pablo, por la lectura. Bueno, pasamos al segundo bloque, un bloque eminentemente que nos apunta a Cristo, que nos habla de Cristo. No vamos a hacer una interpretación, una predicación, pero para que usted sepa, ¿no? Y al final vamos a tener un tiempo de hacer algunas aplicaciones, pero aquí se nos está mostrando al Redentor, ¿no? A Cristo. Y en esta segunda porción, en este segundo párrafo, de Graff comienza esta sección diciéndonos, en consecuencia vos le habló y le prometió libertad y protección en sus campos.
Cuando Ruth se mostró sorprendida por semejante amabilidad de parte de un desconocido, él le confesó que se sentía impresionado que ella hubiera escogido al pueblo del Señor, con el cual en realidad no tenía futuro. Esa es una apreciación de Graff, ¿no? Con respecto a Ruth. Ahora, varias cosas interesantes porque vos se ha enterado de que esta es una mujer trabajadora, que está desde muy temprano, que se ha destacado por sobre las demás o por sobre los demás que estaban en ese momento en el trabajo de la mañana. Y vos vas a conversar con ella y se va a producir este diálogo, en que vos le dice a Ruth, he mandado a mis criados que no te molesten. Por cierto que esto hace referencia, puede tener referencias múltiples, ¿no? En primer lugar, la cosecha es un fenómeno que convocaba a mucha gente, no solamente a los trabajadores, sino que también a mucha gente que venía precisamente a recoger por la condición de pobreza que pudiera tener. Por lo tanto, una mujer sola en el campo, durante esta aglomeración de gente, posiblemente podía correr algún tipo de riesgo físico al estar presente ahí. Entonces, la instrucción de voz es, he dicho a mis criados que no te molesten, es decir, que la cuiden. Hemos dicho que este es un peligro porque incluso puede haber habido un peligro de connotación sexual debido al acoso de la gente, ¿no? De los que trabajaban para vos o de la gente que estaba rastrojando en ese lugar. Interesante además porque vos en dos ocasiones más, en 3 versos 15, 16 y 22, va a volver a encomendar a sus empleados de que no molesten, ¿no? En el fondo es que cuiden a Ruth que está en el campo. Incluso a la hora de comer, vos no solamente va a proveer seguridad a Ruth en el campo, que no le pase nada, está a su palabra, está a su cuidado para que ella esté en el campo, pero por otro lado también va a proveer para las necesidades físicas que tenga Ruth en ese momento. Agua, sombra, comida, que eran necesidades físicas muy importantes por el tipo de trabajo y el lugar donde se estaba realizando. Frente a todas estas bendiciones, a estas misericordias que está haciendo vos con Ruth, pregunta en el versículo 10, Ruth a vos. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra, ¿no? Reconocimiento del señorío, de la majestuosidad, del respeto hacia vos, se inclina delante de él, que era la costumbre, ¿cierto? Cuando frente de uno había una persona que era superior a alguno. Y ella le pregunta, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Aquí hay algo de inquietud de parte de Ruth, en el sentido de que ella no, cuando ella pide permiso a su suegra para ir a recoger los rastrojos al campo, ella ya ha dicho, ¿no?, que ella va a hallar gracia a los ojos de alguien. Y ahora que ha encontrado esa gracia a los ojos de vos, se pregunta cuáles son las causas por las cuales vos tienes esa misericordia de ella. Y es interesante porque en el versículo 11, vos va a decir, es sabido todo, ¿no? Él se ha enterado en este rato, seguramente le han contado sus empleados, ¿no?, la gente que tiene él en el campo, de quién es ella, acerca de la conversión que ella ha tenido a la fe de Israel, acerca de su condición de viuda y, por cierto, acerca de su extrema pobreza.
Recuerde que con toda seguridad él conoció a Emelec, conoció a Noemí, porque dice el texto que eran familiares, ¿no? Y verla ahora a alguien que es parte de su familia, ¿cierto? En esta condición, hace que obre en él la misericordia. Lo interesante también que debemos destacar de esta conversación son las bendiciones que se prometen en este texto. Dice el versículo 12, el Señor recompense tu obra. Se refiere a que ella, al versículo 11, que ella ha venido de un pueblo idólatra a este pueblo que no conoce, abrazando una fe que no era su fe, pero que sin embargo ahora, ¿cierto?, es parte de este pueblo pactual. Y entonces, vos emite esta bendición hacia Noemí. El Señor recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte del Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Mire, aquí hay puro pacto, ¿no? Puro pacto en esa bendición. Esta mención que hace vos específicamente al cuidado de Dios, de estar bajo las alas de Dios, recuerden que es una frase que está tomada del texto, capítulo 19 del libro del Éxodo, versículo 4, donde Dios dice que es Él quien lleva sobre sus alas de águila, ¿no?, al pueblo del Señor. Textualmente dice, vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí, ¿no? Y esto sin duda puede indicar esta incondicional de que Ruth se había convertido plenamente en una persona miembro del pueblo del pacto, y vos lo que está haciendo es invocar esta bendición, producto, ¿no?, de esta determinación que ha hecho Ruth de pertenecer al pueblo del pacto. Los versículos 15 y 16 nos muestran no solamente la bendición, no solamente lo espiritual, por así decir, que es lo más importante en este relato, pero además también hay una preocupación de vos por lo físico, por las necesidades materiales que pudiera tener Noemí en ese momento. Se le permite espigar detrás de los segadores. Eso no estaba permitido por la ley. Solamente podían recoger desde las orillas lo que sobraba, lo que caía. Pero ahora, dice vos, le da instrucciones a sus empleados de que la dejen segar, la dejen recoger de las gavillas mismas, el fruto, el grano mismo, y no lo que caiga al suelo. Además, da la instrucción de que los sirvientes de vos no deben reprenderla por lo que está haciendo, que deben cuidarla. Y además, dice vos, y le da la instrucción a sus sirvientes que a propósito dejen caer, ¿no?, granos para que los pueda recoger ella. O sea, una bendición total está recibiendo Ruth en este campo de voz. Llegamos a la tercera parte final de nuestro relato, que va de los versos 17 hasta el 23, que va a ser la conclusión de este primer encuentro entre vos y Ruth. Si algún hermano, por favor, puede leer de los versos 17 al 23. Dice, espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido, y fue como una efa de cebada. Y lo tomó y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que había sobrado después de haber quedado saciada, y se lo dio. Y le dijo su suegra, ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado, y dijo, el nombre del varón con quien hoy he trabajado es vos. Y dijo Noemí a su nuera,
Sea el bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón, y uno de los que pueden redimirnos. Y Ruth la moabita dijo, además de esto me ha dicho, júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega. Y Noemí respondió a Ruth su nuera, mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Estuvo pues junto con las criadas de Booz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo y vivía con su suegra. Gracias, Ana Caro. De Graaf comienza esta sección diciendo, Noemí comenzó a comprender que era el Señor quien había llevado a Ruth a los campos de Booz. En su interior despertó la maravillosa esperanza de que el Señor todavía daría un futuro a su familia. Por eso Noemí no tuvo objeciones cuando Ruth propuso seguir espigando en los campos de Booz. Cuando Noemí había hecho su decisión de regresar a Belén, creía que no le quedaba esperanza alguna. Ahora miraba hacia un nuevo amanecer y esperaba en el Señor que siempre puede renovar nuestra esperanza. El versículo, bueno, aquí esta es la tercera parte y final de este encuentro que hay entre Ruth y Booz, y nos va a contar cuáles son los resultados que tuvo este conocerse entre Booz y Ruth, qué efectos prácticos tuvo el hecho de haber gozado de la bendición y el favor de Booz. El versículo 17 comienza diciendo que trabajó todo el día y al final dice que recogió como una efa de cebada. Eso es una efa, es equivalente más o menos entre 18 y 20 kilos, ¿no? de peso. Entonces, el relato dice que al final del día recogió 20 kilos de granos de cebada, ¿no? Podía ser harina y otros alimentos. Y dice que tomó todo eso, dice el verso 18, se fue a la casa de su suegra sacó para ella y aún sobró. Y entonces la pregunta natural, ¿no?, que le hace Noemí es ¿cómo sucede esto? Y bueno, Ruth explica lo que ha sucedido y el versículo 20 se empieza a desarrollar el advenimiento, ¿no?, de este Redentor. Se nos empieza a describir a este Redentor. Dice, Noemí dijo a su nuera, sea él, vos, bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Es lo que está diciendo Noemí, es que Dios bendiga a vos, porque así como fue generoso antes con su esposo y con sus hijos, sigue siendo todavía, ¿no?, generoso con ellos. Interesante porque de esta declaración de Noemí nosotros sacamos a lo menos 3 puntos que son interesantes de mencionar. Primero, que Noemí nuevamente está viendo la mano de Dios en su vida, ¿no? Así como en el capítulo anterior vio la mano de Dios en su dolor, en su sufrimiento, con la pérdida de su esposo y de sus hijos, ahora nuevamente está viendo cómo es Dios quien ahora, en la bendición, también es Él el autor de esta bendición. La palabra misericordia, versículo 20, que aquí está traducido como benevolencia, es una palabra que en el hebreo es gesed, que generalmente se traduce como misericordia, y esta es una de las palabras fundamentales del pacto, ¿no? El pacto es misericordia, ¿no? El pacto es benevolencia, por lo tanto es un concepto teológico fundamental en la teología pactual. Y en este caso específico, se nos está mostrando también cómo Dios está actuando en este momento en la historia, en la vida de Noemí y de Ruth a través de Booz. ¿Y qué significa esto? Que Dios actúe a través de Booz. Dice el verso 20, se nos da una interesante descripción, dice, nuestro pariente, estoy leyendo al final del versículo 20, dice, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que puede redimirnos.
Hay yo copié una frase del interlineal hebreo-español que, como ustedes saben, es el que yo utilizo para estudiar y para los sermones. Y aquí al final, lo que tengo marcadito con un círculo rojo, ahí dice Goelnu. Goelnu, son dos palabras, Goel, que a veces se traduce en las Sagradas Escrituras como el pariente redentor, y en otras como el pariente vengador. Hay dos textos bíblicos, uno en Levítico 25, que nos habla de aquel pariente, de aquel familiar cercano a un deudor, por ejemplo, o alguien que había caído en esclavitud, y que él podía pagar la deuda de esa persona y por lo tanto lo redimía, ¿no? Que también es una ley fundamental del pacto de Dios con su pueblo en la convivencia, ¿no? También es parte del pacto. Entonces, y a la vez también, según Números 35:19, también esta palabra Goel, ¿no? Goel, el pariente también podría ser traducido como el vengador, que era aquel que vengaba, ¿no? la muerte de un ser querido, de alguna persona del pueblo del Señor. Goel, ¿no? Nuestro redentor. Denota que está hablando de nosotros, entonces se traduce como nuestro redentor. Entonces se presenta a Booz como el pariente redentor, como el que según la ley estaba obligado a redimir a una persona que había caído, en este caso, en la pobreza. Es el pariente más cercano y según la ley del Señor es el que tenía toda la responsabilidad de rescatar a esta familia. Pero además también teológicamente o doctrinalmente, el término redentor es aplicado, como bien sabemos, a nuestro Señor Jesucristo, porque cumple precisamente esa función de rescatarnos, de redimirnos, de sacarnos, ¿no? de lo que nosotros debemos, ¿no? y restaurarnos. Es que interesante destacar ese aspecto. Entonces, para concluir, el texto nos menciona que el versículo 23 dice que estuvo pues junto con las criadas de Booz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y del trigo y vivía con sus suegras. No estuvo solamente una vez, estuvo mucho tiempo, todo lo que duró la temporada de la cosecha, estuvo gozando de las bendiciones, ¿no? de Booz. Entonces, como usted puede ver, nosotros podemos sacar muchas aplicaciones para la vida de la iglesia de este relato. Podemos ver plenamente la acción de Cristo. Podemos ver claramente al prototipo de Cristo en este relato. Podemos ver nuestra condición que necesitamos ser redimidos. Podemos ver nuestra condición de pobreza delante de Dios y podemos encontrar, comillas, la respuesta a nuestra pregunta, ¿no? De ¿por qué, Señor, tú me has amado? ¿No? Y es porque el Señor es en sí mismo, ¿no? un redentor, un Goel. Entonces, podemos hacer muchas aplicaciones a este relato. Entonces, hermanos, de esta manera he finalizado la presentación y ahora, como siempre, dejamos un tiempo para las preguntas, los comentarios que tengan los hermanos.